Gloria a Dios, Dios bendiga de manera especial cada uno de los hermanos y amigos que en este momento están en sintonía con esta transmisión especial, con este servicio virtual que nosotros vamos a tener en este momento. Estamos viviendo en tiempos de pandemia a causa del coronavirus, del COVID-19, pero la Iglesia de Jesucristo siempre tiene un mensaje que compartir. La iglesia somos nosotros. No solamente es necesario un templo y 4 paredes para nosotros poder compartir el mensaje de vida y de esperanza con todas las personas. Así que un saludo especial para toda la iglesia, familia cristiana, esperando que cada uno de ustedes esté gozando de perfecta salud. Estoy aquí en el proyecto Panes y Peces de las Asambleas de Dios para compartir con ustedes el mensaje del día de hoy. Quiero que usted me acompañe buscando en su Biblia, en Proverbios capítulo 21 y versículo 2, es el texto que vamos a tomar para compartir el mensaje del día de hoy. Y leemos la palabra en el nombre de Jesús. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Amén. Oramos. Padre eterno, Dios amado, gracias te damos, gracias infinita por esta magnífica oportunidad que tú nos concedes de poder ministrar tu palabra a la iglesia en esta hora. Bendice cada uno de los hermanos, dale fortaleza en medio de este tiempo, y a todos los amigos que nos están mirando también, sé tú ayudándole, encaminándole para que puedan tomar el camino correcto, la decisión correcta. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, hermanos y amigos, quiero compartir con ustedes el tema el camino recto y el camino torcido. El camino recto y el camino torcido. Hay un refrán que cita de esta manera: árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. Esto hasta cierto punto tiene una gran verdad. Y es que cuando usted permite que un árbol se fortalezca, que un árbol llegue a la edad adulta, será imposible usted poder enderezar sus ramas. Una vez que ese tronco se haya robustecido, sobre todo si es un árbol grande como un árbol de samán, por ejemplo, y una de sus ramas se orienta hacia un lado y crece y se robustece, será imposible que usted pueda doblar esa rama más adelante. No obstante, amados hermanos, sí, en el caso de un ser humano, sí podemos enderezar la vida de una persona que se haya orientado mal. Cuando nosotros corregimos a un jovencito que va creciendo, nosotros podemos encaminarlo por el camino correcto. Y aun cuando una persona haya crecido torcida en los caminos, podemos nosotros llevarla a enderezar sus pasos. La única manera de que una persona pueda enderezar su vida, enderezar los pasos, es cuando se arrepiente, cuando se convierte de sus pecados y cuando viene y recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Inmediatamente ahí entonces esa rama o ese árbol que había crecido torcido, ahora tiene la facultad de caminar derecho. ¿Cuántas personas al día de hoy conocemos que andaban torcidos en la sociedad y se han regenerado a través del mensaje del Evangelio de Jesucristo? Conocemos muchas personas en medio de nuestra comunidad, en medio de nuestro pueblo, que una vez andaban por caminos equivocados, que andaban por caminos torcidos, hoy están caminando por caminos
derechos, por caminos rectos. La Biblia es clara y específica cuando nos habla a nosotros de personas que toman el mal camino. En Proverbios capítulo 21 y versículo 8, la Biblia dice que el camino del hombre perverso es torcido y extraño. Oiga esto, el camino del hombre perverso es torcido y extraño. Así que toda persona que anda en perversión, toda persona que anda en malos pasos, realmente está tomando el camino equivocado. Siempre será torcido y extraño para toda persona que anda en perversidad cuando toma un camino. Hay muchos que les gustan tomar atajos. Los atajos en la vida pueden representar muchos problemas. Hay personas que por evadir el proceso de Dios quieren tomar atajos en su vida espiritual. En la vida espiritual, amados hermanos, no podemos tomar atajos. La vida cristiana es una vida que tenemos que caminarla de manera honesta, de manera recta y no de manera torcida. Así que aquí no hay atajos para usted poder entrar por otro lugar al reino de los cielos. Se necesita dar los pasos adecuados y como Dios dice en su palabra que nosotros estamos llamados a darlos. Por eso en este texto bíblico que hemos tomado al inicio del mensaje dice que todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Las personas creen que andan por el camino correcto, las personas creen que lo que están haciendo es lo correcto en su vida y por eso no quieren acercarse al camino derecho. Como andan en el camino torcido, en el camino de los placeres, en el camino de la sensualidad, en el camino de la carne, se le hace ahora imposible poder entrar al camino correcto. ¿Y por qué sucede esto? Porque al estar en ese camino de sensualidad, al estar en ese camino de darle rienda suelta a la carne, no quieren observar el camino de la abstinencia. El camino cristiano es un camino del cual nosotros debemos abstenernos de toda especie de mal, debemos abstenernos de todos los placeres ilícitos de la carne. Así que nosotros estamos llamados a caminar de manera correcta en la vida cristiana y eso hace entonces que las personas no se inserten en el camino que conduce a la vida. Por eso muchas personas dicen, bueno, es que yo no hago mal a nadie, es que yo llevo una vida ordenada, yo me llevo bien con la gente, ando en medio de la sociedad, pero para llegar al cielo, la Biblia no dice que nosotros debemos observar esos preceptos. La Biblia es clara y específica cuando nos dice a nosotros que cuando recibimos a Jesucristo nos hacemos hijos de Dios. Una vida en el Espíritu es lo que Dios está demandando de cada uno de nosotros una vez que nosotros hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso dice el texto que Jehová pesa los corazones. Vamos a ver si lo que tú estás diciendo es correcto. Dios siempre tiene la última palabra y la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no puede equivocarse porque la Biblia es la palabra del Dios eterno, la cual nos ha dejado a nosotros como un legado para nosotros poder caminar de manera derecha en este tiempo y no de manera torcida, porque hay dos caminos, el camino torcido y el camino derecho. Debemos saber elegir cuál camino tomar. Para una persona poder llegar al cielo necesariamente tiene que tomar el camino derecho, no puede tomar el camino equivocado. Así que alguien dijo que de buenas intenciones está lleno el camino del infierno, o el infierno está lleno de personas que tuvieron buenas intenciones, pero no caminaron por el camino derecho, caminaron por el camino torcido, porque entendían en su propia opinión que este era el camino correcto. Pero fíjese lo que dice el texto bíblico, que Jehová pesa los corazones. Así que, amados hermanos, nosotros estamos llamados a caminar por el camino correcto. La Biblia dice en Proverbios capítulo 2 y versículo 15, hablando acerca del hombre perverso que tuerce los caminos, dice, cuyas veredas son torcidas
y torcidos sus caminos. El hombre inicuo anda por veredas torcidas y por caminos torcidos. Se requiere entonces que haya una reflexión, que haya un alto en el caminar de una persona que anda en la perversión, que anda por el camino equivocado para poder insertarse en el camino correcto. La Biblia tiene muchos ejemplos de personas que antes andaban por el camino equivocado y luego se insertaron a caminar por el camino derecho. El apóstol Pablo, por ejemplo, uno de ellos, cuando era Saulo de Tarso, andaba por el camino equivocado, persiguiendo a la iglesia de Jesucristo, persiguiendo a los apóstoles que predicaban el mensaje del evangelio libertador de Jesucristo. Y posteriormente este árbol que había crecido torcido, Saulo de Tarso, se endereza cuando tiene un encuentro personal con Jesucristo. Maravilloso, amados hermanos, saber que una persona pueda enmendar sus errores y tomar el camino correcto, el camino de la vida. Vamos a ver algunos ejemplos de caminos torcidos que algunas personas han tomado. Así que podemos ver un camino torcido que es común observar en las personas religiosas, y es el camino del sacrificio en lugar del camino de la obediencia. El camino del sacrificio es el camino torcido, pero el camino de la obediencia es el camino recto, el camino derecho. Proverbios 21:3 dice: hacer justicia y juicio es para Jehová más agradable que el sacrificio. Fíjense que a Dios le agrada la justicia, a Dios le agrada que andemos en santidad, a Dios le agrada que andemos en honestidad, a Dios le agrada que andemos en integridad. Más que presentar un sacrificio a Dios, Dios demanda de nosotros obediencia. Dios demanda de nosotros que caminemos rectamente. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿De qué nos sirve a nosotros poder hacer rituales religiosos cuando nuestra vida está torcida en el sentido espiritual? Cuando nosotros no somos obedientes, cuando nosotros actuamos impíamente, ¿de qué nos sirve presentar un sacrificio a Dios? Ese es un camino torcido, amados hermanos. El presentar un sacrificio a Dios andando impíamente no sirve de nada. De hecho, Dios no demanda de nosotros sacrificios, sino que Dios está demandando de nosotros que seamos obedientes. Eso es lo que Dios quiere, ver un cambio sustancial en la vida del ser humano. Dios quiere ver corazones que realmente se humillen delante de la presencia de Dios, corazones que al sonido dulce de la voz de Dios se humillen ante la presencia de Dios. Dios quiere personas obedientes. Por eso Jesucristo muchas veces citaba: el que tenga oídos para oír, que oiga, porque necesitamos tener un oído dócil, un oído adiestrado para poder escuchar la voz preciosa de nuestro Dios. Y una vez que oigamos esa voz, esa dirección de Dios, tomemos el camino que Dios nos dice que debemos tomar. ¿Cómo podemos oír esa voz de Dios? En la palabra, en la Biblia. La Biblia es la voz de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Es a través de la Biblia que Dios nos habla a nosotros en el día de hoy. Cuando Dios dice: toma este camino, pues toma ese camino, aunque a ti te parezca en tu propia opinión que ese camino es difícil, que ese camino no es el adecuado, debes tomarlo, porque es Dios quien te está dirigiendo a tomar ese camino. Así que Dios quiere obediencia más que sacrificio que nosotros podamos presentar. Lamentablemente, en el día de hoy, el mundo vive inmerso en los rituales religiosos y cree que a través de los rituales religiosos, con eso está ganando el corazón de Dios. Hay personas que están presentando sacrificios profanos, sacrificios paganos que Dios no ha demandado nunca, que nunca demandaría, y las personas los están haciendo como si estuvieran agradando a Dios, como si Dios se lo hubiera demandado y como si a través de ellos estuvieran agradando a Dios. Esos son caminos torcidos, amados hermanos.
Por eso debemos ir a la esencia de la palabra, que es la voz de Dios, a ver qué es lo que a Dios le agrada que nosotros hagamos. Me da pena cómo la gente está viviendo en medio de este tiempo, en medio de esta pandemia. Hay personas que no han cambiado en lo mínimo, que no están viendo esto como un medio para poder cambiar sus caminos, como un medio para poder enmendar sus errores, como un medio para poder incorporarse a caminar por el camino correcto. Es lamentable lo que está sucediendo en el día de hoy. Las personas están esperando que se abran los negocios para inmediatamente volver a la cotidianidad o a la covidianidad, como se usa en el día de hoy el término. Quieren volver a lo mismo. Pero nosotros necesitamos reflexionar. Este tiempo en el cual estamos atravesando, necesitamos reflexionar a ver cómo estamos caminando, a ver cómo estamos conduciendo nuestra vida en el sentido espiritual. Y es la manera de nosotros poder incorporarnos al camino recto, al camino derecho, si estamos obrando de manera incorrecta. Así que este es un tiempo para reflexión, es un tiempo para nosotros volver al camino correcto, volver a la senda antigua, volver al lugar donde Dios quiere que nosotros estemos insertados. Fíjense algo lo que dice la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, capítulo 15 y versículo 22. Y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Estas palabras emblemáticas y lapidarias la pronunció el profeta Samuel y se la dijo al rey Saúl, al rey de Israel, primer rey de Israel. ¿Qué había pasado con Saúl? Dios le había dado órdenes específicas a Saúl de no tomar del botín cuando conquistara una ciudad. Saúl había desobedecido a Dios y había tomado las ovejas, lo mejor del rebaño, y había empezado a hacer sacrificios en honor a Dios con lo que Dios le había prohibido que tomara. Fíjense que él era un hombre religioso. Pensaba que a través de los sacrificios él iba a impresionar a Dios, que a través de los sacrificios él iba a agradar a Dios. Y él se vio obligado a hacer todo esto porque era un hombre pusilánime en el sentido de tomar la autoridad para hacer las cosas como Dios le había ordenado. Recibió mucha presión del pueblo para poder tomar eso mejor del rebaño y lo llevó para complacer al pueblo. Y muchas veces el hombre de Dios o el hombre de Dios nunca está para complacer a las personas en lo que quieren oír o en lo que quieren hacer. El hombre de Dios está para actuar en obediencia a Dios, aunque no le guste a los demás, porque estamos llamados a agradar a Dios antes que a los hombres. Saúl quiso agradar a los hombres antes que a Dios, y ese fue un grave error del rey Saúl, y por eso Dios desechó a Saúl del reinado y tomó a David para ponerlo como rey de Israel, un rey conforme al propósito de Dios, al corazón de Dios, porque Saúl fue un rey conforme al corazón de los hombres. Los hombres querían rey y Dios le dio un rey conforme al deseo de ellos. Pero cuando Dios pone a David, era un rey conforme al corazón de Dios para el pueblo de Israel. Es importante entonces, amados hermanos, ver que debemos obedecer. La obediencia es importante para caminar por el camino derecho. La obediencia es importante para caminar por el camino recto. Cuando desobedecemos, andamos en el camino torcido. Por eso vemos que Saúl fue desechado de ser rey en Israel por haber tomado el camino torcido, el camino del sacrificio en lugar del camino de la obediencia. Nosotros debemos reflexionar cómo estamos caminando, cómo estamos transitando nuestra vida en medio de este tiempo. Queremos impresionar a los demás con las cosas que hacemos, eso es sacrificio. Queremos hacer obras de bien para que la gente nos vea,
Eso es sacrificio, eso no agrada en nada a Dios. Dios quiere corazones sensibles a su palabra, que se humillen, que sean obedientes cuando Él habla y que hagan tal y como Él ordena. Hay un personaje en la Biblia excepcional y es María, la madre de Jesús. Esta mujer fue una mujer obediente. Cuando se le da la orden de que ella iba a quedar embarazada sin haber conocido varón, ella dijo al Señor, hágase en mí según tu palabra. Era una mujer obediente. Y nosotros debemos aprender de la obediencia de María, que caminó por el camino correcto, caminó por el camino derecho, se insertó por el camino que Dios le estaba trazando, aun cuando ella no entendía muchas cosas. La Biblia dice que María guardaba todas esas cosas en su corazón. Fíjense que eso es un nivel alto de obediencia. Cuando tú no entiendes muchas cosas que Dios está demandando de ti, pero tú porque sabes que Dios es el que ha dado la palabra, entonces tú actúa y obedece aun cuando no entienda del todo lo que Dios te está diciendo. Así, eso es lo que nosotros debemos hacer, imitar esas buenas conductas de esos hombres y mujeres de fe que nosotros encontramos en la Biblia. Hay un camino torcido que relata el apóstol Pedro en su capítulo 2, en la primera carta del apóstol Pedro, y es el camino torcido de Balaán, que en el día de hoy hay muchas personas caminando por ese camino torcido. La Biblia es enfática y condena a todo el que ande por ese camino, incluso a las cartas a las iglesias en Apocalipsis se condena la práctica del camino de Balaán. ¿Y qué había sucedido con Balaán? Esa historia está referida en Números capítulo 22, donde habla de este profeta que es contratado por el rey Balac, el rey de los moabitas. Ustedes saben que Moab era una nación que era enemiga del pueblo de Israel. Moab había nacido como nación a través de la relación incestuosa que tuvo Lot con su hija mayor. De ahí nacieron dos naciones que fueron enemigas de Israel. Cuando Lot es sacado de Sodoma y Gomorra, la ciudad es destruida, Lot es sacado fuera, y allá en la cueva donde Lot estaba, ahí entonces las dos hijas deciden tener relaciones con su padre, quedan embarazadas ambas. La mayor tuvo a Moab y la otra a Ben-Amí, que son los amonitas. Ahí nacen dos naciones, los moabitas y los amonitas, dos naciones enemigas del pueblo de Israel. Pues bien, el rey Balac era moabita y era enemigo de la nación de Israel. Había contratado a Balac para que a Balaam, perdón, parecen muy parecidos los nombres, Balaam y Balac. Entonces Balac contrata a Balaam para que maldiga a la nación de Israel. Balaam va decidido a hacer esto, pero encuentra en el camino oposición, hasta una burra le habla, y entonces para detenerlo del mal camino que él quería hacer. Así que Balaam, que cuando Balaam va a maldecir a Israel, no había manera de que él pudiera maldecir a Israel, porque siempre, al ver a Israel, siempre salía una bendición de Balaam y no pudo darse el cometido por parte de Balac de maldecir a Israel, porque Dios guarda a esta nación, Dios guarda a Israel, son las niñas de los ojos de Dios, la nación de Israel. Pero el apóstol Pedro habla en su capítulo 2 acerca de lo que iba a ocurrir como falsos maestros, falsos profetas, iban a venir a inmiscuirse dentro de la iglesia para desviar a las personas del camino correcto. El apóstol Pedro habla en su capítulo 2, versículo 1 al 2, dice lo siguiente: pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado.
Oiga eso, el camino derecho, el camino de la verdad será blasfemado a causa de los falsos maestros, de los falsos profetas que van a llegar dentro de la iglesia. Quizás estemos viviendo esos tiempos que el apóstol Pedro está hablando. Siempre ha habido personas que quieren desviar a los hermanos del camino de la fe con herejías destructoras, con doctrinas falsas que son caminos torcidos. Las doctrinas falsas son caminos torcidos. Las enseñanzas falsas son caminos torcidos. Todo aquello que desvía a una persona de lo que la palabra de Dios dice es un camino torcido y es una falsa enseñanza. Por eso nosotros debemos conocer la palabra de Dios, saber dónde estamos posicionados para entonces poder caminar rectamente en medio de esta sociedad. Continúa diciendo el apóstol Pedro en los versículos 15 al 16, abandonando el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Ahí está haciendo referencia el apóstol Pedro a lo que ocurrió con Balaán y que registra Números capítulo 22. Todo ese acontecimiento, como este falso profeta quería torcer los caminos de la nación de Israel, maldiciendo a esta nación que es la nación de Dios. De la misma manera, amados hermanos, muchas personas se han desviado del camino de la fe, se han apartado del camino recto para incorporarse al camino torcido. Si usted estudia bien este pasaje del apóstol Pedro en su capítulo 2 y segunda de Pedro, capítulo 2, usted se va a dar cuenta que en todo este pasaje Pedro habla de personas que una vez profesaron la fe cristiana, que una vez caminaron por el camino correcto, pero que ahora se han desviado del camino de la verdad y desvían a las personas del conocimiento de la palabra de Dios, los desvían para que no entren al camino que lleva a la vida eterna. Dicen los versículos 20 al 21 de esta carta de Pedro en su segundo capítulo. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera, pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Fíjense, ahí habla el apóstol Pedro claro acerca de estas personas que se desvían del camino correcto, que se desvían del camino de la fe. Personas que una vez conocieron la verdad, pero que luego se apartaron para distorsionar el camino verdadero de Dios. Por eso hay tantas religiones en el mundo en el día de hoy, amados hermanos. Jesucristo fundó solamente una iglesia, no una religión. Los 12 discípulos de Jesús fueron los primeros miembros de la iglesia que Jesucristo funda en Jerusalén. No fue en Roma que Jesús fundó la iglesia, no fue sobre un hombre, él mismo era la piedra angular. El mismo apóstol Pedro habla claramente diciendo que Jesucristo es la roca. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 11, el autor de este libro, que es Lucas, registra las palabras de Pedro cuando dice que Jesús es la piedra angular que desecharon los edificadores y que él mismo ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y continúa diciendo el apóstol Pedro en este registro del libro de Hechos, en el versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres
en el cual podamos ser salvos. Aquí vemos que el camino correcto que lleva a la salvación y a la vida eterna es Jesucristo. No hay otro camino, no hay otro medio por el cual el hombre pueda encontrar salvación y vida eterna. Por eso dice la palabra en Proverbios capítulo 14, versículo 12, y también en Proverbios 16, 25, que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final es camino de muerte. ¿Cuántas personas están confiando en la religión como el camino correcto para poder un día llegar a la presencia de Dios? ¿Cuántas personas de manera equivocada están creyendo que a través de la religión podrán llegar a Dios? No hay forma de llegar a Dios a través de una religión. ¿Cuántas religiones existen en el mundo en el día de hoy? Muchas, miles de religiones, y cada religión está procurando decir que esa es la religión verdadera. La única religión verdadera la reseña Santiago, el hermano del Señor, en el registro bíblico, cuando él dice que la verdadera religión es ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Esa es la verdadera religión, amados hermanos, no hay otra. Lo que sí necesitamos es una relación personal con Dios para nosotros poder llegar a su presencia. El camino correcto no es una religión, el camino correcto es una relación con Dios. Pero esa relación con Dios tiene que darse por medio de la persona de Jesucristo. Jesucristo es el enlace para nosotros poder mantener esa relación especial con Dios. Por eso el apóstol Pablo habla claramente en Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo es el enlace que nos lleva a nosotros a Dios. Por eso debemos procurar caminar el camino correcto, porque hay caminos que a la vista de los hombres parecen caminos derechos, pero su final es un camino torcido. ¿Cuántas personas caminaron caminos torcidos pensando que eran caminos derechos? Vemos el mismo caso de Judas, uno de los discípulos de Jesús, el cual se extravió del camino correcto, el cual se salió del camino correcto, y vemos de qué manera él se asocia con la religión para venderle a Jesucristo, para que le diera muerte. Judas vende a Jesús a la religión por dinero, por 30 piezas de plata. ¿Cuántas veces hemos nosotros hecho lo mismo probablemente por mantenernos en una religión? Estamos vendiendo la vida eterna, estamos vendiendo el camino correcto a causa de mantenernos en una religión que es un camino incierto, que no es el camino que nos conecta con Dios. Así que necesitamos necesariamente venir al camino correcto, porque viniendo al camino correcto es que nosotros podemos tener salvación y vida eterna. La Biblia dice claramente en Juan capítulo 14 y versículo 6 que el camino, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por medio de Jesús. Solamente a través de Jesús podemos llegar al Padre. Jesús es el camino. Muchos no encontraron ese camino, lamentablemente. Los religiosos no encontraron el camino que lleva a la vida porque ellos desecharon a Jesús. ¿Cuántas personas desecharon el camino correcto y se perdieron eternamente? Pero hubo muchas personas que encontraron el camino y alcanzaron la salvación y la vida eterna. El caso del ladrón arrepentido en la cruz, reconoció a Jesús como Señor y Salvador, reconoció que Jesús es el camino para llegar al Padre, y una vez que él hubo reconocido esto, entonces le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y Jesús le dijo a este hombre: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sin embargo, el otro ladrón, que estaba a la misma distancia de aquel que se arrepintió, no reconoció el camino correcto. Se quedó caminando en el camino torcido. Se quedó allí tratando de justificarse a él mismo.
y no reconoció que Jesús era el inocente, el cual moría por el pecado de toda la humanidad. Esto nos muestra a nosotros que a la misma distancia de la salvación, a la misma distancia del camino correcto, se encuentra la humanidad. Lo único es que una parte de la humanidad va a entrar por este camino y otra parte de la humanidad va a rechazar el camino correcto, el camino derecho, el camino recto que lleva a la vida eterna. La Biblia es clara y específica y nos dice en Proverbios capítulo 15 y versículo 24, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Un versículo claro y específico, que el camino de la vida es hacia arriba al entendido. ¿Qué está hacia arriba? Jesucristo, ahí está Dios. Ahí está el cielo, el camino hacia arriba es un camino ascendente para llegar a la presencia de Dios, para apartarnos de estos caminos aquí abajo. La religión es un camino que está aquí abajo, el cual nosotros no podemos confiar en ese camino porque lamentablemente no es el camino que sube hacia arriba. El camino que sube hacia arriba es Jesucristo, el que nos lleva, el que nos conecta con el Padre. La Biblia habla claramente en relación a Jesucristo y Él mismo dice que es el camino. Yo soy el camino, dice Jesús. Pero también Jesús dice en Juan 10, versículo 9, yo soy la puerta por donde entran las ovejas. El que por mí entrare será salvo. Fíjense que además de Jesús ser el camino, al final del camino hay una puerta por la cual debemos entrar al cielo. Y el mismo Jesús también es la puerta por la cual nosotros podemos entrar al cielo. Así que no hay religión que nos abra puerta a nosotros para llegar al cielo. Jesucristo es el camino y Jesucristo es la puerta que nos garantiza a nosotros salvación y vida eterna. Por eso hay dos caminos, el camino recto y el camino torcido. ¿Por cuál de los dos tú vas a seguir transitando tu vida? Tienes que meditar, tienes que tomar una decisión en este tiempo y si estás caminando por el camino torcido, aún hay tiempo para que Dios enderece tus pasos, para que Dios te inserte en el camino correcto. Solamente tienes que reconocer que está mal, que está extraviado y que necesita la ayuda de Dios para poder insertarte en el camino correcto, en el camino derecho, en el camino de la vida. Jeremías capítulo 29 y versículo 13 dice, Dios, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hay que buscar a Dios, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Así que vamos a buscarlo de corazón verdadero, vamos a buscarlo con arrepentimiento, vamos a buscar a Dios humillándonos ante su presencia y reconociendo que sin Él nada somos y nada podemos hacer. Vamos a reconocer que hemos transitado el camino torcido. Vamos a reconocer que hemos transitado el camino equivocado. Vamos a reconocer que no nos hemos guiado de la palabra de Dios. Vamos a reconocer que solamente en Dios nosotros podemos tener garantizada la salvación y la vida eterna. Isaías capítulo 55 versículos 6 al 7 citan de esta manera: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Fíjense qué interesante. Vuélvase al Dios nuestro. Tiene que volverte de tu camino torcido para entrar al camino derecho. Tiene que retornar, tiene que ir al camino que verdaderamente nos conecta con Dios. Y aquí Dios está dando la clave especial de qué debe hacer una persona. Aquí la Biblia dice que debemos primero buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Vamos a buscar a Dios, vamos a encontrarnos con Él. Dios ha abierto un tiempo de gracia especial para nosotros poder conectarnos con Él y Él dejarse encontrar
de nosotros. Dice la Biblia, llamadle en tanto que está cercano. Dios está próximo a nosotros. Jesucristo hizo cercano a Dios. Jesucristo es la puerta que nos acerca a Dios. Cuando Cristo muere, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, dando a entender con esto que ya el camino estaba abierto para entrar a la presencia de Dios. De esta manera nosotros podemos entrar con paz al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Dice la Biblia, otro punto importante, deja el impío su camino. Hay que dejar los malos caminos, hay que dejar las malas acciones, hay que dejar el camino incorrecto, hay que dejar todas aquellas cosas que nos alejan de Dios, que creemos que en nuestra propia opinión es el camino correcto, pero lamentablemente la Biblia no dice que ese sea el camino correcto. Así que el impío debe dejar su camino, debe dejar ese camino de impiedad. Y dice la Biblia, sus pensamientos también deben dejarlo atrás, esos pensamientos de maldad, de iniquidad, hay que dejarlo atrás y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Cuando una persona se vuelve a Dios, cuando una persona reconoce que está caminando por el camino torcido y viene a Dios, la Biblia dice que Dios va a tener de él misericordia. Si tú quieres si quieres hallar misericordia de parte de Dios, no te empecines en seguir por el camino torcido, no te empecines en seguir por el camino equivocado, no sea desobediente. No sea desobediente, reconoce que estás mal y vuélvete a Dios para que Dios tenga misericordia de ti y te perdone. Y dice que el Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Dios quiere perdonar porque Dios no quiere que ningún ser humano se pierda. Dios quiere que toda persona proceda al arrepentimiento, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que amado amigo, amado hermano, en este día de hoy, si hemos cometido como cristianos acciones incorrectas, tenemos que dejar el camino torcido para insertarnos en el camino correcto. Y si hay algún amigo que está viendo este video y que no ha dado el paso de fe para ser cristiano, este es el momento oportuno de dejar tu mal camino para dirigirte por el camino recto. Y ya hemos conocido lo que son los malos caminos, los caminos torcidos. Debemos incursionar en el camino correcto. El profeta Jeremías habló al pueblo de Israel en una ocasión. Dios, usando al profeta, le dijo: he aquí que pongo delante de vosotros dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. Y algo importante de todo esto es que cuando Dios le da a elegir al pueblo cuál camino quiere tomar, Dios le dice: elige el camino de la vida para que vivas tú y tus hijos, para que te vaya bien. Fíjense que Dios tiene el anhelo, el deseo de que la persona elija el camino correcto. Dios no quiere que nadie se pierda. Ahora tú tienes la determinación, tú tienes la decisión en tus manos si querer seguir transitando por el camino torcido o si quieres enmendar tu error e insertarte en el camino correcto. Depende de ti. La solución está en tus manos. Ya Dios te ha dado el camino, te lo ha mostrado. Jesús es el camino. Dios te ha mostrado cuál es la puerta para entrar al cielo. Jesús es la puerta para entrar al cielo. Así que Dios te ha proporcionado todas las herramientas para que tú llegues a su presencia. Ya no es por obras, ya no es por sacrificios, ahora es por gracia que se entra al reino de los cielos. Así que en el día de hoy te invito a que reconozca que sin Cristo está transitando el camino equivocado y que necesariamente necesitas a Jesucristo para poder insertarte en el camino correcto. Que Dios te bendiga en esta hora y espero que ahí en la intimidad de tu hogar haga una oración reconociendo que le has faltado a Dios, que eres pecador, que necesitas arrepentimiento y que tú quieres que Jesucristo sea tu dueño, Señor y Salvador. Amén.
Te invito a seguirme en las redes sociales. Estoy en Facebook como Edwin Almonte. También te invito a seguir la página de Facebook de nuestra congregación Familia Cristiana. También puedes seguirme en mi cuenta de Twitter como Edwin Almonte. También puedes seguirme en mi cuenta de Instagram como Edwin Almonte Luna. Quiero tener una conexión especial contigo. También puedes buscar nuestros videos en nuestro canal de YouTube, Edwin Almonte. Ahí están todos los videos que te pueden edificar, que te pueden dirigir por el camino correcto. Será pues hasta una próxima oportunidad cuando estaremos nuevamente hablando algún tema importante relacionado con nuestra fe, con nuestra esperanza y con nuestra salvación, con nuestra edificación. Dios te continúe bendiciendo.